Hola, te saluda el ingeniero Yuri Rodríguez Salva, creador y educador digital de este y otros cursos. Gracias por estudiar este maravilloso curso, esperando que sea de tu agrado. Ahora empecemos con esta nueva sesión. Bienvenidos a esta sesión número 10 del curso de Fundamentos de Macros, ¿no? Muy bien, el día de hoy, listo, en esta sesión vamos a ver el ciclo repetitivo o el bucle repetitivo for next. Bien, he querido dejar este bucle repetitivo al final porque para mí es el más completo, el más dinámico y sobre todo el más flexible y práctico. Bien, a diferencia de los demás bucles que hemos estado viendo repetitivos que son muy buenos, muchos se parecen, otros cambian la condición, la forma, otros avanzan o repiten el ciclo repetitivo hasta que se cumpla la condición, o sea, si es verdadera o falsa, o si llega a un límite, por ejemplo, hasta que llegue el número 100, ¿listo? O le digas, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, ¿deseas seguir? Sí, ¿deseas no? Sí, no quiero. Entonces, puede, como repito, ir hasta el final de un número, de un término, hasta que le diga no, o hasta que sea verdadero o falso, etc. Pero en cualquiera de todos ellos, tenemos que siempre apoyarnos de un contador que vaya de 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3 o que vaya decrementando y un acumulador que vaya también haciendo lo mismo, acumulando, ¿bien? Porque por defecto todos estos bucles, cuando lo programamos, siempre van hacia adelante hasta que termine, finalice. Bien, como dicen, siempre van de 1 en 1, bien, hasta que finalice, paso a paso, línea por línea, bien. E internamente podemos jugar con un contador, ya sea que aumente o decremente, y un acumulador que haga lo mismo. Un acumulador que vaya, su nombre dice acumulando, ¿correcto? Muy bien. A diferencia de for next, ¿listo? En for next no es tan, o no es obligatorio, no digo que no se puede usar, sino que no es obligatorio, ¿listo?, utilizar un contador o un acumulador o ambos. Se puede hacer, sí, quizás dentro del código para algo específico. Queremos acumular otra cosa, algo específico, o que vaya contando otra cosa distinta. Pero como parte del bucle repetitivo que se vaya repitiendo, no necesitamos hacer o declarar un contador para eso. ¿Por qué? Porque la misma instrucción for next ya tiene de por sí un contador, pero a diferencia de los demás bucles, yo puedo indicarles desde un inicio que este contador no solamente vaya de un lugar o de un monto o de un número hasta otro número. ¿Listo? Por ejemplo, puedo decirle for next x que vaya de 1 hasta 100, ¿correcto? Eso, y va a ir hacia adelante, todos los bucles lo hacen, ¿correcto? Lo hacen definitivamente, pero yo le puedo decir, mira, no quiero que vayas por defecto de 1 en 1, quiero que hagas un step, es decir, anda paso a paso, pero sabes que lo vas a hacer en 5 en 5, en 15 en 15, en 30 en 30, o sea, yo les voy diciendo que no solamente se haga de 1 en 1, sino que se haga, listo, de acuerdo a la cantidad que yo le pida. Eso no se puede hacer con los demás bucles, así declarándolo directamente, ¿no? Tengo que hacerlo con un contador. En este caso, con un contador, bien, o quizás con un acumulador. Y a eso no es todo. Encima, lo que me da la flexibilidad de for next es que no solamente puedo indicarle que vaya hacia adelante por defecto de 1 en 1 o con otro tipo de valores como de 2 en 2, de 20 en 20, etc., sino que también le puedo decir que decremente. Es decir, le puedo decir, mira, for next, ándate de 100 a 0 o a 1 y pongo step menos 2. O sea, que encima que vaya decrementando de 100 hasta 0, pero que no vaya de menos 1 en menos 1. O sea, si en 99, no, que vaya, por ejemplo, de 5 en 5. De menos 5 en menos 5. Entonces puede decirle 100, 95, 90, hasta que llegue. O sea, tengo esa flexibilidad de poder, ¿listo?, jugar con valores, ¿listo?, enteros, ya sean positivos para aumentar, ¿listo?, o con valores enteros negativos. Es decir, puedo decirle que vaya no solamente de más 1 o menos 1, sino que vaya de menos 3, que aumente de más 4, entonces va variando. ¿Listo? Entonces yo puedo, tanto el inicio como el límite, yo puedo variarlo, puedo cambiarlo. Bien. En cambio, en otros bucles no, yo tengo que decirle de tal a tal y siempre vaya hacia adelante. Pero hay otra cosa muy flexible. Bien, yo puedo decirle que vaya, por decir, del 1 al 100, ¿listo?, que vaya aumentando, pero que no vaya tampoco de 1 a 1, ni tampoco ningún valor entero,
¿Listo? Le voy a dar un valor positivo, sí, pero decimal. Le puedo decir que vaya de medio en medio punto. O sea, que vaya, por ejemplo, hace un for next, avanza del 1 hasta el 100. Me vas imprimiendo los números, pero vas a aumentar, vas a ir avanzando, vas a ir realizando el ciclo, pero no de 1 en 1. Vas a hacerlo de 0.5 en 0.5. Es decir, va a aparecer 1, 1.5, 2, 2.5 y así va a ir aumentando el contador de medio punto, 0.5. ¿Listo? Yo puedo decirle anda de 0.8. Entonces va a ir aumentando el 0.8 lo que yo le vaya indicando. O puede también decrementar. Puedo decirle, mira, ándate de 10 a 1, ¿correcto? Pero vas decrementando en menos 0.5. Entonces, for next tiene una como digo, para mí es una instrucción repetitiva completa. Es muy flexible por esto mismo que le estoy hablando, que puede ser positivo, negativo, decimal, etcétera. Y como te digo, es bien práctico, ya que no necesito declarar contador adicional o un acumulador, salvo como parte del código se necesite para hacer algo específico. Por ejemplo, quiero ir acumulando los sueldos y ahí sí uso un acumulador. Pero eso no tiene que ver, eso tiene que ver con una variable, con algo con una instrucción que estoy haciendo para calcular algo. Pero eso no tiene nada que ver con el ciclo repetitivo, con la instrucción, con la estructura, con la sintaxis, en otras palabras. Bien. Y no puedo usar un contador obviamente porque ya de por sí for ya tiene un contador incorporado y todavía bien dinámico y sobre todo demasiado flexible con el resto. Entonces no es necesario usar un contador adicional, bien, salvo como repito, necesite un contador y un acumulador muy aparte, pero para otra cosa, pero que no tiene nada que ver con la sintaxis. Entonces para mí este es uno de los ciclos repetitivos o uno de los bucles repetitivos más completos que tiene en este caso Visual Basic, ¿no? Bueno, otro lenguaje de programación también lo tiene, bien, y es muy dinámico. Pero ya hablando netamente de lo que es Excel, Visual Basic Application es para mí uno de los mejores. Y ahora vamos a ver un ejemplo sencillo, bien, para que vean cómo se trabaja. Pero antes permítanme explicarle con este diagrama de flujo cómo es que funciona. Por ejemplo, dice file counter, es decir, el contador es igual a, ¿cuál es el inicio? Por ejemplo, 1. ¿Listo? Entonces le puedo decir, mira, para la variable contador que empiece a partir de 1, to end significa hasta el final, hasta supongamos 100. Y aquí hay una instrucción que se llama, ¿listo? Por ejemplo, que dice file counter, empieza desde 1 hasta 100. Y si quiero, y si es que deseo, le digo step count, o sea, en español. Si quiero opcionalmente, porque está entre corchetes, y ustedes saben que corchete significa que es opcional, entonces le puedo decir al bucle for, mira, hay una variable que se llama contador, el cual va a ir aumentando, empezando desde el número 1 hasta el número 100. Correcto. Si no le digo nada más, for lo interpreta que hay que ir como los demás bucles, de 1 en 1, de 1 en 1, 1, 2, 3, hasta llegar a 100. Pero si yo no quiero que vaya a 100, ahí viene la parte flexible de for. Yo puedo decirle que no vayas de 1 en 1, anda de 2 en 2, de 5 en 5, de 3.8 en 3.8, o sabes qué, el inicio no va a ser 1 a 100, sino va a ser de 100 a 1. Entonces vas a ir decrementando, o sea, vas a ir restando. Entonces ya no va a ser un número entero positivo, sino puede ser un número entero negativo o un decimal negativo. Entonces, ¿sabes qué? Vas a ir decrementando de 100 a 1, pero vas a ir de menos 0.7 y menos 0.7. Entonces, esta parte opcional es lo que le da la magia a for next para que sea un poco más dinámico. Bien, ok, dinámico. Ok, muy bien. Y bueno, una vez que tú le indicas o le declaras desde qué número va a empezar, hasta dónde va a terminar, y si es que va a ser de 1 en 1 o va a ir incrementando de la manera que tú quieras, ¿ok? Todo lo que está en el ciclo, todas las sentencias que están dentro del for next se van a ir ejecutando hasta que concluya, listo, la parte final. Acá no es que yo no quiero, no. De todas maneras tú le indicas del 1 al 100 y for va a recorrer del 1 al 100. Ya ahí la parte se puede parar, sí, hay una instrucción que se llama exit for y sales del bucle. Bien, pero ahí tendrías que ponerle condicionales y todo eso. Pero de por sí, si tú le dices anda del 1 al 100, va a recorrer del 1 al 100 y no hay forma de pararlo. Salvo hay un exit for, pero para que existe el exit for, o sea, salir del for, tiene que haber una condición.
Por ejemplo, si estás usando un acumulador y dicen no, del 1 al 100, pero la condicional dicen no, mira, pero si la suma de todos los sueldos llegó a 10.000, ya sale, ya no necesitas sumar. Y puedes usar un exit for y sale. Pero ese es un caso solamente cuando es muy excepcional. Pero de por sí, por defecto, el for barre todo hasta el último, no para. Ahora, una gran, ventaja que tiene el for sobre el resto de bucles es que el for lo ejecuta mucho más rápido que los demás bucles. O sea, la respuesta es inmediata, es más rápido que ellos y encima te consume poca memoria en la RAM. O sea, es como digo, para mí es uno de los bucles repetitivos más formidables, más completos y los más rápidos. Y encima no te gasta memoria. Entonces todo está en saber implementarlo, no es nada del otro mundo, solamente declarar una variable y donde a esa variable le dices, mira, vas a ir del 1 al 100 o del 100 al 1 y vas a ir de 1 en 1 o de menos en menos, simple. Y el resto solamente es llenar las instrucciones que van a estar dentro del for. Bien, entonces funciona así, ¿no? La condicional, si es false, es decir, en este caso lo que va a hacer es salir y va a terminar con el código, ¿no? Entonces aquí la condicional justamente es esta. Bien, entonces vamos a la parte práctica mejor. Bien. Y miren, acá no voy a imprimir la tabla periódica, no voy a imprimir la tabla multiplicar ni nada. Vamos a un caso real. Yo tengo una planilla en Excel creada, ¿listo? De pago de trabajadores. O sea, quiero pagar mis trabajadores, hago mi planilla, ¿correcto? Y lo normal es entrar manualmente y esas cosas, ¿no? Pero hay una cosa importante. Supongamos, ¿listo? Que en mi planilla el mes de enero hay 10 y mañana hay 15, mañana hay 20, pero resulta que mi planilla ya está armada con 10 ya. Entonces, una de las ventajas del for es que yo le puedo indicar que me salga un mensaje y me diga ¿cuántos trabajadores tienes? Y yo le puedo decir, mira, tengo 12 trabajadores. ¿Y qué va a hacer? Automáticamente me va a armar la planilla. La estructura me la va a armar. ¿Listo? Para este caso vamos a asumir que solamente hay 10. Bien, pero el for yo le puedo decir cuántos trabajadores hay. Entonces me va a preguntar esto ahorita el for. Yo le voy a decir que 10, ¿no? Para efectos de enseñanza voy a decir 10 porque la tabla le he creado para 10, pero se puede crear a más, ¿correcto? Ahora, una vez que he creado la tabla, ¿listo? Ustedes saben que las cabeceras no cambian, siguen arriba, ¿ok? La tabla puede crecer 10, 20, 30, pero las cabeceras van a ser las mismas. Entonces yo estoy asumiendo cabeceras fijas de columna, ¿bien? Entonces mi planilla, yo le indico, mira, apellidos y nombre va a estar en la columna C, sueldo va a estar en la columna D, porcentaje de ONP va a estar en la columna E, bonificación especial va a estar en la columna F y el total neto a pagar va a estar en la columna G, ¿correcto? Muy bien, o sea, eso no va a cambiar. Entonces yo ya sé qué columnas son fijas. Lo que va a variar es que las filas ya no van a ser 10, pueden ser 20, 30, 100 trabajadores. O sea, las filas horizontales van a cambiar, van a crecer o pueden también reducirse, pero la cabecera nunca cambia. Entonces, teniendo en consideración eso, hay que tener que las cabeceras están en la fila 3, C3, D3, E3, F3 y G3. A partir de la fila 4 empieza la numeración, ¿correcto? Voy a borrar esto y miren lo que voy a hacer. Entonces, lo primero, voy a indicar que sean 10 trabajadores, ¿ya? Así que un poco de paciencia mientras que voy escribiendo línea por línea. Voy a activar el macros, listo, ejecutar, y lo primero que me está pidiendo, ingresa el número de empleados. Voy a decirle, para este efecto de enseñanza, 10. Digo aceptar, listo, y ahí está el primer trabajador, sus apellidos y nombres, listo. Voy a ponerle empleado 1 para abreviar el tiempo, listo, entonces enter. Luego el sueldo de ese empleado bruto, es decir, el sueldo bruto sin descuentos, vamos a poner que sea 2.000 soles. Enter, ingresa el segundo trabajador. Luego ingresa el sueldo del segundo trabajador. Otra vez el siguiente trabajador. Y así vamos llenando, ya hasta el último. Bien, seguimos llenando. Bien, poco paciencia, ya vamos a terminar. Y eso que son solamente 10 empleados. Si fueran 100, bueno, ahí sí hay que hacerlo uno por uno. Muy bien. Vamos avanzando. Estamos en el séptimo empleado,
correcto, y le vamos a poner un sueldo pequeño, 8.500. Ok, seguimos con el siguiente empleado, número 8, ok, que sea un sueldo de 6.000. El otro empleado, listo, y finalmente completamos el último empleo, bien, que va a tener un sueldo de, supongamos, 6.500. Listo. Y acabo de finalizar. Si se dan cuenta, se ha añadido el numeral, es decir, 1, 2, 3, hasta 10, porque he dicho 10 empleados. Se ha ido correlativamente yo ingresando, bueno, en este caso he puesto empleado U01, 02, bueno, lo normal es ingresar los apellidos y nombres completos. Bien. Lo siguiente es el sueldo que yo he ido ingresando por cada empleado, 2.000, 4.000, etcétera, hasta el último 10, hasta el 10º sueldo. Una vez que yo he ingresado esta base para poder calcular, ¿listo? Esto de acá, en base a los sueldos que yo he ingresado, automáticamente, internamente en el código, va calculando el porcentaje de ONP. ONP es como la FP, pero del gobierno, ¿no? Y ahí sí es un solo porcentaje y el gobierno solo tiene una sola, no tiene como la FP un 4 o 5. Entonces hay un porcentaje que le he puesto que es básicamente el 13%. Luego le hemos asignado una bonificación especial que es el 10% de su sueldo, está bien, el 10% de 2.000 es 200. Acá el 13% de ONP de 2.000 es 260. Está correcto en los cálculos, bien, y por ende está correcto el resto, porque es la misma fórmula, solo que se repite 10 veces. Y acá el neto a pagar es el sueldo bruto que te dan menos los descuentos más los aportes. Bien, tengo 2.000, listo, entonces acá de 2.000 estoy sumando 200 soles de bonificación, serían 2.200, correcto, menos el descuento de 260, y eso me da un neto a pagar, es decir, un sueldo ya con todo y descuentos de 1.940. Y así se repite para cada uno de los empleados, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver dónde está la magia. Nos vamos a Visual, y en Visual, bueno, empezamos con Option Explicit y vamos a escribir, listo, en este caso el procedimiento llamado planilla sublineado B sublineado pago. Es un procedimiento en el cual declaro las variables número, fila y cantidad como integer. Luego tengo sueldo, ONP, bonificación y neto como as double. Y luego tengo APNON, que significa apellidos y nombres, como string, es decir, como una cadena. Muy bien. Ahora, he inicializado la variable fila en 3. ¿Por qué en 3? Me preguntarán. Porque la fila, si se dan cuenta, ok, dice ahí 3, va a empezar justamente acá. Esa es la fila 3. El primero es el vacío, el título que está combinado, la tercera fila. Hasta ahí no puedo tocar nada. Como dije, las columnas son fijas. Yo tengo que empezar a rellenar a partir de la cuarta. Entonces lo que voy a hacer es inicializarlo. Es como si pusiera 0. Solo que en este caso tengo que tener en consideración las filas que ya están antes. Entonces hay 3 filas que ya están ocupadas. Entonces mi contador empieza a partir de 3. ¿Correcto? Muy bien. He inicializado el contador. Ahora me pregunta. En una variable cantidad me dice, ¿cuántos números de empleados quieres o tienes? Le voy a decir, por ejemplo, en este caso había dicho 10. Ahí está 10. ¿Correcto? Ahí está 10. Ahora sí entro al for. ¿Listo? El for dice, muy bien, ok. El for va a ir, tiene una variable que es 1. ¿Listo? Que va a ir de 1 hasta la variable cantidad. Pero cantidad, ¿qué cosa es? ¿Qué valor tiene cantidad? Cantidad, hace un rato me he pedido, ¿cuántos empleados quieres? Quiero 10. Entonces, la variable cantidad tiene el valor de 10. ¿Ok? Es como si fuera un x igual a 10. Entonces, el for va a ir de 1 hasta cantidad. Cantidad es 10. O sea, va a ir de 1 al 10. Correcto. Y va a ir de 1 en 1 porque no le he especificado nada más. Le pude haber escrito ahí step, pero cuando es de 1 en 1 ya está por defecto. No necesito poner step acá. Bien. Ahora le digo ranch. Listo. En la columna B. La columna B hemos dicho que es acá. Listo. En la columna B, junto con la... Si yo, ya saben que una celda es la unión de una columna con una fila. Acá tengo la columna. Ahora le voy a añadir o le voy a concatenar la fila. Es decir, voy a juntar la fila. ¿Y dónde está la fila? Está acá, es 3. Entonces, en B3, correcto. Es decir, en esta fila de acá,
¿qué vas a hacer? Le vas a aumentar más número, la variable número. ¿Y cuánto tiene el valor la variable número? Tiene 1. Entonces, 3 más 1 es 4. Entonces, acá, en la celda B4 que está vacía, vas a darle el primer valor. Y el primer valor es números. Pero números, ¿qué valores tiene? 1. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el primer ítem, 1, en la celda que está vacía. Luego, a la siguiente pongo apellido, solicito que me ingrese el apellido sin nombre del empleado. Me ingrese y se guarda en una variable APNOM. Supongamos que ingresé Juan Pérez. Juan Pérez se ha guardado en la variable APNOM. Bien, ahora necesito que ese APNOM, ese nombre de Juan Pérez, se imprima en la tabla. Entonces le digo, en el rango, columna C, aumentale la fila. ¿Listo? ¿La fila cuál es? A ver, la fila sigue siendo, acá está, 3. Pero le vas a sumar, ¿listo? Más 1, sería 4. Estamos sabiendo acá. Y a ese le vas a poner el nombre, o vas a imprimir el nombre APNOM. Lo mismo hace con el sueldo. ¿Listo? El valor, ¿cuál es tu sueldo bruto? 2000. Como es un número, lo convierto a double, puede ser entero, puede ser 2347.87, es decimal, entonces por eso que trabajo con double. Double agarra enteros y decimales, ¿correcto? Sin ningún tipo de problemas. ¿Y qué hago? Lo paso a la variable sueldo y el sueldo lo voy a pasar a la columna D, en este caso sería D4. Acá está. Y así, continúo igualito con la ONP, calculo la ONP, listo, esta ONP de acá, igual va a estar en E4, acá está E4, y así con F4, listo, a ver nuevamente, acá está, rango más 1, bonificación, es el 10%, 0.1 por el sueldo, me sale bonificación, lo voy a pasar al rango de la fila F más fila, sería F3 más 1, F4, y ahí se va a asignar la bonificación, acá estamos. Listo, una vez que ya hice todo eso, ahora necesito calcular cuánto le voy a pagar, descontándole sus, o mejor dicho, realizando su descuento y aumentándole sus bonificaciones. En otras palabras, ¿cuánto va a recibir? Si gana 2000, le voy a aumentar su bonificación y le voy a restar su AFP o en este caso su ONP. ¿Listo? Entonces digo, neto, que es el sueldo a pagar neto, es igual al sueldo bruto menos la ONP, que es el descuento, más la bonificación. Todo esto sale un valor, se asigna a neto, y en la columna G4, acá está, rand G fila, que es 3, más 1, 4. Le vas a asignar el valor de neto. Y ahí, listo, el for next termina, next es que continúa. Va el primero, next continúa. Next significa siguiente. Y va a empezar a recorrer todo hasta terminar, en este caso, con el 10º empleado, porque yo le he dicho que son 10 empleados. Listo, y ahí finalizó todo el procedimiento. Entonces, si se dan cuenta, este procedimiento me permite poder ingresar los apellidos y nombres de los empleados, en este caso 10, sus 10 sueldos, listo, las 10 ONP, es decir, los descuentos del sueldo, las 10 bonificaciones en base al sueldo y calcular el sueldo a pagar o el neto a pagar por cada uno de estos empleados. Bien, de esta forma, como dije, Fornex es uno de los bucles repetitivos más completos, más flexibles y mucho más prácticos que los demás bucles, que también son buenos, tienen su propósito, pero obviamente no tienen la característica y flexibilidad como lo tiene en este caso Fornex, ¿correcto? Muy bien, entonces hemos visto este caso especial, ¿eh? Muy bien, también podemos usar el Fornex quizás para un array o para una matriz. Bien, pero eso ya caería dentro de lo que es el área de matrices. Tendríamos que entender que es una matriz, que es un array bidimensional, tridimensional, multidimensional. ¿Listo? Y eso lo podemos ir viendo más adelante. Bien, ok, entonces hasta aquí esta sesión, nos vemos en la siguiente. Gracias por terminar esta sesión. Espero que haya sido de tu agrado, pero sobre todo que haya sido muy útil. Gracias.